Contranarrativa es un proyecto horizontal, colaborativo, de producción descentralizada de conocimiento, orientado a la visibilidad, difusión de lo que entendemos, digamos, por perspectiva antirracista, perspectiva anticolonial, estudios del sur global o epistemologías racializadas. Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? O es complejo, digamos, por el nivel de institucionalización que ha tenido la categoría, ¿no? Sobre todo cómo se ha cooptado, obviamente, por los organismos de cooperación internacional, las agendas de desarrollo, ¿no? Incluso toda la estructura de ONGización, ¿no? Digamos, creo que en ese sentido ha sido una categoría que ha perdido cierto agenciamiento por las poblaciones migrantes, ¿no? Hay contextos donde definitivamente la categoría de migrante tiene, digamos, un valor político. La categoría de diáspora en el contexto artístico, ¿no? En el contexto de las prácticas culturales y artísticas, sí me parece que ha sido muchísimo más potente. O sea, ha generado realmente la posibilidad de otro tipo de ecosistemas culturales, ¿no? O sea, le ha quitado ese carácter, digamos, asistencialista, ¿no? O incluso paternalista, me atrevería a decir, que las instituciones le han otorgado a la categoría de migrante en determinados contextos, ¿no? ¿Qué manera, ¿no? Mi lugar de enunciación, en este caso como migrante, va a ocupar un lugar en determinada institución o cuál es la agenda política de esa institución, digamos, sobre el tema migratorio? Es importante eso, entender obviamente en este diálogo institucional cómo realmente podemos ser vigilantes de no ser instrumentalizados políticamente, realmente, que no podamos ser, digamos, cooptados, asimilados dentro de esa narrativa, ¿no? Institucional, ¿no? Corporativa e incluso estatal, ¿no? Yo creo que no podemos conformarnos únicamente con que sea un pequeño programita, digamos, de acción afirmativa, un pequeño espacio dentro de una programación. La institución realmente sea un espacio de interlocución, digamos, ¿no? Para imaginar, en este caso, ecosistemas culturales, ¿no? Yo creo que sí hay un vacío, ¿no? Y creo que lo estamos viendo en todos lados, ¿no? O sea, un vacío, ¿no? de espacios, ¿no? Digamos, que den acogida de manera mucho más amplia, no con programas pequeños, ¿no? El ritmo de la institución, el tiempo de la institución es totalmente lento con respecto a la dinámica social, al cuerpo social, a cómo va, ¿no? Y a cómo realmente se está movilizando y cómo opera el ecosistema cultural. ¿Qué lugar ocupamos, pero también qué papel tiene la población migrante racializada, por ejemplo, en selección, ¿no? en programación, ¿no? Digamos, en diseño de programas, ¿no? En curaduría, ¿no? Es decir, en representación real, en toma de decisiones, si lo queremos ver así, ¿no? Incluso en un sentido de liderazgo colectivo, pues realmente que haya representación real, ¿no? Que no sea únicamente, ¿no? Un objeto de representación, ¿no? Únicamente para un programa y listo. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Y la cantidad, ¿no? O de iniciativas colectivas, procesos, organizaciones que se están dando, digamos, de manera periférica, ¿no? Alrededor del ámbito institucional, pues obviamente están movilizando muchísimo más público, movilizando mucho más contenido, movilizando realmente muchos más procesos. Esa es la realidad. Lo que tiene que pasar y lo que tiene que pensarse es eso, la institución cómo se adapta necesariamente a dialogar, ¿no? Digamos, con todo el ecosistema cultural, o sea, cómo genera una narración distinta, un intercambio distinto, un diálogo distinto y no al revés. Y yo creo que cada vez está pasando eso y creo que es algo que también comentábamos mucho hace un momento, ¿no? Que es la única posibilidad realmente que la institución se actualice, ¿no? O sea, es a partir justamente de ese proceso un tanto deconstructivo. No lo veo tampoco ya, porque está pasando, no lo veo necesariamente como una disputa institucional, no institucional. Hace mucho tiempo realmente eso se superó. Estamos realmente frente a modelos, digamos, más híbridos, digamos, de gestión cultural que articulan muchas cosas, ¿no? Muchas colectividades, muchos lenguajes, muchos imaginarios, muchas estéticas, ¿no? O sea, esto que mencionas con el tema de la ciudad, o sea, cómo esto también ayuda a cambiar, digamos, el paisaje cultural, ¿no? O sea, yo creo que es determinante. Yo podía poner el ejemplo de Lisboa, pero yo pienso, por ejemplo, no sé, en ciudades grandes igual, Nueva York, pero también puedo pensar en espacios territoriales, digamos, mucho más pequeños, ¿no? Que han sido justamente dinamizados en lo absoluto. O sea, la cartografía de la ciudad ha sido cambiada justamente por estos esfuerzos colectivos, ¿no? Que han tenido impacto en el ecosistema cultural, ¿no? Ciudades como Oaxaca en el contexto de México, ¿no? Entonces, ahí hay que saber cómo no necesariamente institucionalizamos esos procesos, esas prácticas, ¿no? Cómo realmente nos mantenemos a cierto punto en un cierto, digamos, estado de desobediencia, ¿no? Y creativa, ¿no? Y demás, y organizativa, colectiva, etcétera, ¿no?
la importancia también que tiene el espacio, ¿no? O sea, la importancia que tiene el espacio no únicamente, digamos, desde lo que pensamos como ecosistema cultural, sino la importancia que tiene también el espacio, digamos, para la reproducción de la vida comunitaria, especialmente cuando estamos hablando, por ejemplo, de población migrante, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, mucho en el contexto de los Estados Unidos, por ejemplo, que conozco, digamos, de cerca, ¿no? Espacios que digamos que fueron creados, por ejemplo, espacios editoriales, ¿no? Que fueron creados únicamente con la función editorial, ¿no? Y que articulaban justamente comunidades migrantes, por ejemplo, mexicanas, ¿no? Que después esos espacios no solamente terminaban siendo proyectos editoriales, sino terminaban siendo espacios en los que primero la comunidad, ¿no? Se sentía cómoda, se sentía segura, ¿no? Y, por ejemplo, que podían transicionar a espacios donde se podía dar, por ejemplo, asesoramiento legal, ¿no? Digamos, frente a procesos de desalojo, ¿no? De deportación, ¿no? O, vamos, temas, digamos, sobre trabajo, ¿no? Es decir, muchísimas cosas. Y de la misma manera el domingo podía ser un lugar también donde la comunidad se sentía cómoda, ¿no? Y sentía el espacio como suyo. Hay un proyecto muy, en ese sentido, interesante, ¿no? Que lo pienso con mucho cariño, con mucho afecto, de una compañera en Filadelfia, ¿no? Por ejemplo, que empezó siendo un centro cultural, ¿no? Un espacio cultural de la comunidad migrante mexicana, y los domingos vende barbacoa, ¿no? Entonces, bueno, automáticamente eso cambió mucho la dinámica, es decir, como que permitió articular distintas generaciones, o sea, articular obviamente no solamente a la comunidad en torno a una actividad cultural, sino más bien movilizar, ¿no? Generar modelos de organización comunitaria, ¿no? O sea, modelos incluso de participación, incluso de misma construcción de ciudadanía, porque también se trata de eso, o sea, como que la falta de espacios no solamente se reduce a un asunto de falta de oferta cultural, también define una construcción de ciudadanía a la que la población migrante está negada, ¿no? Entonces, al final del día, la importancia que tienen estos espacios es eso, aperturar una construcción también de ciudadanía distinta, ¿no? Entonces, que vuelvo y lo repito, que permite reproducir la vida comunitaria. Podemos depender del financiamiento, pero volvemos a lo mismo, generar un sistema híbrido, ¿no? De autogestión y obviamente de financiamiento y de generación también incluso de economía, pues solidaria, ¿no? Con los mismos participantes, ¿no? O sea, no es como que vamos a pensar un modelo de gestión, de autogestión, al margen del apoyo de la comunidad, ¿no? Yo creo que tiene que estar en permanente solidaridad, ¿no? Y resonancia con la comunidad. Es un proyecto colectivo, ¿no? Y creo que una de las bases, digamos, para pensar economía solidaria o modelos de autogestión es siempre pensando desde una dimensión colectiva, ¿no? Creo que nos hace falta también articularnos. Creo que eso también es bien importante. Es decir, cómo podemos articular, por ejemplo, espacios como la parcería, ¿no? Con el hangar en Portugal, ¿no? Cómo articulamos la parcería en Madrid, ¿no? Con el CADI, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Cómo articulamos, no sé, pensaría, ¿no? O sea, de manera muy personal, ¿no? Pensaría obviamente el proyecto, ¿no? En términos de cuál es la agenda de la institución, ¿no? O sea, eso para mí me sería algo tentativo, ¿no? Como que, ok, necesito entender primero la agenda de la institución, ¿no? Después probablemente entender qué lugar está ocupando mi proyecto dentro de la agenda y la narrativa institucional, ¿no? Después probablemente podría ser qué urgencia, ¿no? Tiene realmente mi proyecto, ¿no? De necesariamente impactar el público, ¿no? Determinado de cierta institución. Yo me iría más por la línea de pensar de manera mucho más creativa, en un ejercicio de imaginación política, formas de gestión distintas, ¿no? Que no necesariamente respondan a este modelo aspiracional de poder ser vistos por una institución. ¿Sí me explico? Eso es realmente lo que dentro del arte contemporáneo pasa bastante, ¿no? A veces esta necesidad que también genera dentro de la comunidad una dinámica bastante negativa de permanente competitividad por recursos. ¿Me explico? Por recursos y por visibilidad narrativa. ¿Quién está realmente capitalizando esa narrativa? Y pone, digamos, en pugna, ¿no? O sea, y hasta cierto punto desmoviliza procesos, digamos, más colectivos, ¿no? De organización comunitaria. El reto en ese sentido, el desafío también del artista contemporáneo también está en pensar formatos también de producción, de circulación, ¿no? De socialización, de intercambio, de diálogo también distintos. La posibilidad, digamos, de identificar, ¿no? La estética colonial es justamente, digamos, a través de una dimensión relacional. Es decir, cuando pongo
en un ejercicio, digamos, de diálogo. Vamos a poner un ejemplo, en un diálogo sur-sur, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Kiluanji, Ki Agenda, ¿no? Que lo estaba mencionando, de Angola, por ejemplo, ¿no? Que trabaja temas, digamos, sobre espacialidad, ¿no? Sobre también cartografías, ¿no? Digamos, paisaje cultural. Cuando lo pongo, digamos, a dialogar con el trabajo, por ejemplo, de el guatemalteco, ¿no? De Benvenuto Chabajay. Cuando encuentro resonancia y diálogo, digamos, en esas dos prácticas, en dos contextos, digamos, territoriales y culturales totalmente distintos, ahí es que puedo identificar, digamos, una estética anticolonial. Es decir, quizá, y cuando me refiero a estética anticolonial, digamos, la posibilidad, ¿no? De un lenguaje común, ¿no? La posibilidad, digamos, de un ejercicio, de una imaginación política común, de un sistema, digamos, de interdependencia, ¿no? De saberes, ¿no? Digamos, de modelos de ancestralidad, ¿no? De lenguajes, ¿no? O sea, de imaginarios. Ahí digo, ok, aquí puede haber, y en muchos contextos ya ha pasado, donde estamos viendo también ya hay mucha representación también de población racializada en muchísimos espacios, por ejemplo, institucionales del arte contemporáneo del norte global, por ejemplo, en el contexto de los Estados Unidos. Pero no necesariamente este proceso de cooptación, este proceso de asimilación, responde a una discusión anticolonial, ¿no? Más crítica, ¿no? Más transgresora, digamos, mucho más política, definitivamente no, ¿no? Pero también creo que va a ser importante entender como artista, ¿no? Si voy a ser, por ejemplo, invitado, ¿no? Al Smithsonian, ¿no? ¿Qué de mi trabajo realmente puede tener una cierta avenida de desobediencia en el mismo Smithsonian? ¿Sí me explico? Y cómo también acomodar mi trabajo también en función del espacio. Es decir, que a medida que el espacio no necesariamente consuma, coopte o devore mi trabajo, ¿no? Es decir, o lo asimile o lo deje en una dimensión descafeinada.